Vamos con Santiago, Santiago capítulo 3, y estamos estudiando Santiago. ¿A cuánto se les hace interesante Santiago? Es una carta, mis hermanos, que si usted la lee una vez, y la lee otra 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 vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y qué bueno fuera que pudiéramos hacer que esa palabra penetrara y quedara bien grabada en nosotros, en nuestra mente, ¿verdad? Porque yo le aseguro que solamente con estos 5 capítulos que tiene el libro de Santiago, si por alguna razón nos quedáramos, decía o dice, ¿verdad? Un pastor, un maestro, el maestro del seminario, hay ciertos versos, dice, con los que dice que nosotros pudiéramos vivir en una isla, ¿verdad? Donde no hubiera nada más. Y yo creo que si nos quedáramos sin la Biblia completa, pero nomás nos quedáramos con el libro de Santiago, yo creo que eso sería suficiente, porque habla acerca de la salvación, de la fe, ¿verdad? Y de nuestra ética cristiana. Entonces nosotros pudiéramos sobrevivir con ello. Tiene mucha doctrina, pero a la vez mucha ética. Amén. Mucha enseñanza. Así es que Santiago, capítulo 3, versos 13 al 18, y yo le doy lectura en voz alta y usted me sigue con su vista. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esto es cuando alguien se jacta, alguien que tiene orgullo, ¿verdad? Verso 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué bonito es poder ver los dos polos opuestos en esto. La sabiduría que es humilde, la que viene del cielo, la que es espiritual, la que es verdadera, contra la sabiduría que es humana, que es llena de orgullo, de jactancia y de tantas cosas, ¿verdad? Y dice que no solamente es humana, sino que es malévola, es animal, dice, es diabólica, o sea, es algo malo, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias una vez más por bendecirnos, Señor, con tu palabra. Siempre estamos tan necesitados, y no importa si tenemos apenas un mes de haber nacido de nuevo, o tener 20 o 30 años, tu palabra, Señor, siempre tiene algo especial para nuestra vida, y es el alimento que nuestra alma necesita. Enséñanos, pero sobre todo, Padre, que en nosotros esté la disposición de hacer los cambios necesarios para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta noche no le doy resumen, ¿verdad? Ya la semana pasada estuve dándoles algún resumen de hasta dónde vamos en Santiago, y a veces eso me toma tiempo. Quiero terminar este tema, ¿verdad? La sabiduría espiritual contra la sabiduría terrenal. Y quiero terminar en esta noche. La semana pasada nos quedamos... Le compartí algunos proverbios, ¿verdad? Que hacen un contraste entre esa sabiduría, la sabiduría que nos lleva a temer a Dios, a obedecer a Dios, a ser sencillos, a ser humildes, ¿verdad? Contra la otra, que es el actuar o el carácter de un hombre orgulloso. Proverbios 1:7 nos dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Les hablaba en una versión, ¿verdad?, un poco diferente. Dice: pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 8, en el verso 13, dice que todos los que temen al Señor odiarán la maldad. No podemos estar de acuerdo con aquellas cosas que Dios aborrece, que es el pecado, que es la perversión o es la maldad.
Y no importa si todo el mundo está de acuerdo, si Dios no está de acuerdo, nosotros no tenemos que estar de acuerdo con el mundo. Amén. Por eso, dice Dios, por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Todas esas cosas Dios las aborrece. Y en el Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Entonces en estos versos, ¿verdad?, que contrastan entre la sabiduría, que es honrar y obedecer a Dios, contra el orgullo, la soberbia y el egoísmo. Entonces podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento la sabiduría tiene que ver con buenas acciones, con hacer buenas obras, con una buena vida de éxito. Y Proverbios nos enseña que Dios creó este mundo y Dios le dio a este mundo una dirección moral, y que por lo tanto ser sabios tiene que ver con caminar en esa línea moral que Dios ha establecido en este mundo. A su pueblo Dios le dio los mandamientos, y no solamente fueron los 10 mandamientos. Recuerden que para ellos eran cerca de 613 mandamientos, entre ellos leyes civiles, leyes morales, leyes rituales, etcétera. Entonces, pero eran más de 600 leyes que tenía el pueblo de Israel, y todo para que pudieran moralmente, ¿verdad?, cuidarse entre ellos mismos. Entonces, por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y este temor a Dios no es más que una profunda reverencia hacia Dios, ¿verdad? Y es por eso que honramos a Dios, que obedecemos a Dios, y que esto nace de un entendimiento correcto de quién es Dios y quién soy yo. Y es una actitud moral y mental que conduce a una acción donde yo debo reconocer quién es Él, o sea, quién es Dios, y que Él es digno de que yo tenga confianza en Él, y que yo me debo sujetar a la definición de Dios acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Lo que dice Dios que es bueno, yo debo aceptarlo como bueno. Y lo que Dios dice que es malo, yo debo aceptarlo como malo. Ese es el concepto bíblico de la sabiduría. Y el hombre, ¿verdad? El hombre le falló a Dios en el huerto del Edén porque él quiso definir qué era lo bueno y lo malo, tratando de ser como Dios. Bueno, todo eso vino como por un engaño, ¿verdad? La serpiente le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman, bien sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como sabiendo entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y entonces el hombre cayó en esa trampa, tratando de ser, ¿verdad?, como Dios. Entonces un hombre sabio es el que reconoce que hay un orden moral en el universo impuesto por Dios. Y es por esa razón que nosotros debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo, porque aún nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. Y usted va a escuchar a muchas personas decir, este es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. No, la Biblia dice diferente. Dice que aún de lo que hagamos con nuestros miembros, con nuestro cuerpo, dice que de eso daremos cuenta a Dios. Entonces, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y entonces, este hombre, ¿verdad?, un Dios que es bueno y que es sabio y que debo sujetarme a Él porque Él es digno de mi confianza, sujetándome a Él, a eso yo lo considero una buena vida. En contraste, el hombre necio es el que duda de la bondad de Dios, es el que está tratando de ser su propio Dios y que se sujeta a la ilusión de que Él es el dueño y que está en control de su propio destino, y por eso va a definir entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, va a vivir como Él quiere, como Él le place, y se justifica de esa manera. ¿Sabe usted que hay mucha gente que prefieren creer o decirse a sí mismo que no hay Dios para no tener que rendirle cuentas a nadie? Para no tener que sujetarse a una fe que aún dentro de su corazón sabe que hay un Dios. El ser humano por naturaleza, porque la misma escritura en Romanos 1:20 nos dice que todo lo que Dios creó es como una evidencia y que el hombre no puede negarlo. Todo lo que se manifiesta
el sol tan grande, las montañas, el mundo entero, todo un recién nacido. Y cuando profundizamos en todas esas cosas nos damos cuenta que en realidad hay alguien superior y que el hombre no puede negar la existencia de un ser tan grande. Entonces, lo que tiene en mente Santiago, ¿verdad?, cuando está hablando de la verdadera sabiduría, Santiago 3, verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice el verso 15, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, ¿se da cuenta usted de la diferencia, verdad, que está haciendo? La sabiduría verdadera confía en Dios. La otra, duda de Dios, no cree en la bondad de Dios, defiende su propia opinión y es orgullosa, define el bien y el mal a su manera y no se sujeta a Dios, produce rivalidad, confusión y no confía en Dios ni se encomienda a Dios. Y entonces usted se puede dar cuenta que hay mucha gente en el mundo que la gente considera sabia, pero no sabio de acuerdo a lo que Dios dice. Decíamos la semana pasada que ser sabios no significa alguien que tiene una memoria llena, que tiene mucha capacidad para almacenar mucha información. No se trata de eso la sabiduría. Todo eso solamente es un conocimiento. Y hemos dicho también que la sabiduría es la aplicación del conocimiento bíblico en nuestra vida diaria. Y lo que estamos aprendiendo es a discernir o a diferenciar entre lo que es sabiduría espiritual o verdadera contra la sabiduría que es terrenal y que, bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo espiritual. Entonces, y que todo ello nos va a llevar a una acción. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, aprendemos, ¿verdad?, que la sabiduría, hablaba la semana pasada y lo voy a estar retomando otra vez, habla acerca de la mansedumbre, habla acerca de la humildad. La sabiduría que viene de lo alto te va a llevar a ser humilde. Usted se va a encontrar con personas que pueden tener mucho conocimiento y de todo, de secular y también de la escritura, pero todo ello los va a llevar a tener un orgullo tan grande, una soberbia, una jactancia, ¿verdad?, que no van a demostrar nada de humildad. Sin embargo, la humildad viene como consecuencia de ser obedientes a Dios. Entonces, cuando la escritura dice sabia mansedumbre, el concepto viene del sermón del monte, cuando Jesús empieza su enseñanza, y aquí quiero que ponga poquita atención, porque, bueno, mucha atención, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo comienza a enseñar acerca del reino de Dios, escuche bien, la audiencia que él tenía, los judíos estaban esperando a un revolucionario, alguien político, alguien que viniera a quitarle la opresión que tenían, ¿verdad?, de los romanos sobre ellos. Entonces esperaban a alguien que fuera, no sé, a lo mejor fuerte, alto, alguien que supiera el manejo de armas, de espadas, que pudiera tener ese liderazgo de atraer gente, entrenarlos y llevarlos, ¿verdad?, en contra de este gobierno. Así esperaban ellos a este Mesías. Sin embargo, el Señor Jesucristo, mire, en el Sermón del Monte, la audiencia que él tiene, ni siquiera estaban los más importantes de Israel, sino que eran pudiéramos decir, los que la sociedad ponían a un lado. Entre ellos habían pescadores, entre ellos habían prostitutas, habían leprosos, había gente enferma, habían, gente considerada pecadores, ¿verdad?, porque pues trabajaban para el gobierno romano como aquellos que cobraban los impuestos. Entonces, este era el tipo de gente que el Señor estaba atendiendo y les estaba hablando acerca del reino de Dios. Imagínense, está tratando de formar su reino, y ¿a quiénes se está dirigiendo?
Si usted se va a levantar en contra de un imperio tan grande como era Roma, yo creo que estaba atrayendo o estaba hablando con las personas equivocadas, ¿no es cierto? Sin embargo, aún en esto el Señor estaba mostrando gran mansedumbre. Él no vino a hacerse el importante con la gente importante, sino con la gente pobre, y a darles un lugar dentro de la sociedad, a amar a aquellos que la sociedad no amaba, a sanar a aquellos que a lo mejor ya, ¿verdad?, como los leprosos, los cojos, los mancos, los ciegos. Y entonces la mansedumbre de la que habló Jesús, que significa ser parte de este reino al que Jesús los llamó, y ser manso es entender que Jesús llamó a los que no son importantes. Ser manso significa que no buscó ser importante, y eso es muy interesante dentro del contexto del que está hablando el apóstol Santiago, porque las rivalidades que describe el corazón amargo, celos, describe un corazón que está tratando de llamar la atención sobre sí y que se considera importante, más importante que los demás, y es por eso que está imponiendo su opinión sobre los demás, y eso está atrayendo caos y confusión. Pero Jesús llamó a aquellos que no eran importantes para la sociedad. Nadie hubiera considerado, ¿verdad?, para un ejército a gente como esta. Sin embargo, el Señor no venía con espada, sino solamente con una enseñanza: el amor. La mansedumbre tiene que ver con cómo me veo a mí mismo, con mi carácter, con algo profundo en mi corazón. Ser manso es reconocer que Él es Dios y que yo no. En cómo me concibo, si estoy viéndome a mí mismo como alguien que merece atención, que necesito ser escuchado, o que quiero que mi opinión sea la que triunfe sobre todos los demás, que sea digna de ser defendida, o estoy viéndome como alguien a quien Jesús ha llamado a seguirle, y no porque sea importante, sino porque Jesús me ama. Aunque para Dios, escuche bien, para Dios, hermanos, todos somos importantes. Amén. Entonces, Él nos crió, nos dio un valor tan grande porque nos hizo a su misma imagen y semejanza. Pero no estamos centrados en nosotros mismos, que no hay una ambición personal por imponerme a mí mismo. Eso es mansedumbre. Hermanos, usted dentro del pueblo de Dios, usted va a conocer gente que es mansa, es humilde, que le va a enseñar, que va a tener gracia para ello. Pero hay mucha gente que va a ser como dentro de un liderazgo, a lo mejor como una dictadura, le va a imponer, ¿verdad? Y todas esas cosas que la Escritura habla, ¿verdad?, acerca de esa sabiduría. La sabiduría es mansa y es humilde. Amén. Entonces, dentro del mundo, dentro del trabajo, dentro de la misma iglesia, nos vamos a encontrar con diferentes actitudes y caracteres. Pero por eso Santiago, si esto había dentro de la misma iglesia o al grupo de personas a las que él está enviando esta carta, él sabía que lo había dentro de la iglesia de Jerusalén, y lo hay en todas las iglesias también. Hay quienes jactan, hay quienes tienen orgullo, hay quienes quieren que su opinión sea defendida, escuchada, ¿verdad?, y quieren ganar sobre ello. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso Santiago nos está enseñando acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento. La mansedumbre en el griego se asemeja o hace referencia como a un caballo que ha sido domado. ¿Sabe usted que un caballo que no ha sido domado tiene mucha fuerza? ¿Verdad? El caballo por naturaleza pues es un caballo tiene mucha fuerza. Domado o no domado, tiene mucha fuerza. Pero cuando no es domado, ¿verdad?, ¿qué utilidad se le puede dar? Sino hasta que es domado es cuando es útil. ¿Por qué? Porque ahora que ha sido domado, ¿verdad?, es sometida su voluntad a aquel
que lo guía. Imagínese usted, el apóstol Pablo, antes de ser llamado por el Señor, él tenía, ¿verdad?, mucho conocimiento bíblico, ¿verdad? Él dice todo lo que era, dice Hebreos de Hebreos, en cuanto a la ley, dice que era, ¿cómo dice que era? Fariseo de fariseos, sí, pero en cuanto a la ley dice que él era irreprensible, o sea, era alguien y tenía una posición, era muy importante, tenía influencias, ¿verdad? Podía pedirles cartas a a sumos sacerdotes, ir y hacer grandes cosas. Entonces, vamos a decir que antes de que tuviera un encuentro con el Señor, era como un caballo indómito todavía, indomable. Sin embargo, después del encuentro con el Señor, ¿qué pasa? Somete su voluntad bajo el señorío de Jesucristo, y entonces ahora Él es de gran, ¿cómo se dice? Es importante ahora para el Evangelio. Después de haber sido, ¿verdad?, un perseguidor de la iglesia, ahora hasta era perseguido él mismo, ¿verdad? Entonces vemos que más o menos por ahí va, de haber sido un hombre, ¿verdad?, con mucho conocimiento, pero ahora un hombre que sometió su voluntad bajo el señorío de Jesucristo. A eso se refiere el ser manso, el ser sometido, ¿verdad?, nuestra voluntad ahora al señorío de Jesucristo. Entonces, usando, ¿verdad?, esa comparación del caballo, un caballo indómito. Entonces, si somos sabios, debemos mostrarlo por medio de acciones, por medio de obediencia, y demostrar que confiamos en Dios y que no tiene que ver con ambiciones egoístas, con amargura o rivalidades, sino con humildad, con deseo de amar a Dios y de amar a los demás. Desafortunadamente, hermanos, nos vamos a encontrar que muchas veces, escuche bien, podemos ser, ¿verdad?, parecer lo más humildes, y un día, al pastor o a la iglesia se le ocurre darnos un cargo por ahí, ¿verdad?, jefe de algo, de lo que a usted se le ocurra, de los que compran las cosas. Y ya con ese, a veces, mis hermanos, una pizca de autoridad a alguien, usted no sabe el gran daño que a veces le ocasiona a esa persona. Yo conocí allá cuando era niño, yo tenía un amigo que era ya varios años mayor que yo, pero cuando ya él llegó a los 18 años, yo tendría como unos 12, más o menos, y yo lo veía pues como un amigo. Y resulta que pues al rato él ya andaba vestido de uniforme, ¿verdad?, de policía, y yo le quise hablar así como hablábamos antes y me ignoró. Dije, ¿qué grave te pusiste después de que te hiciste policía? Porque claro, como oficial pues, ¿verdad?, pero pues como amigo pues uno piensa, ¿verdad? Pero así hay mucha gente. Con un poquito de autoridad les hace mucho daño. Y es por eso la importancia de aprender los principios de la palabra. Y muchas veces, escucha bien, porque los maestros de Israel, los sacerdotes y todos aquellos, eran servidores. Imagínense qué privilegio poder servir al Dios Altísimo en el templo o enseñar la escritura, la palabra, ¿verdad? Pero llegó el momento en el que aquellos hombres se la dieron de tan importantes que ellos interpretaban la ley como a ellos les convenía mejor. Y así mismo hay muchos hombres hoy en día detrás de un púlpito y que usan la palabra para sus beneficios egoístas, con jactancia, con orgullo. De eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Santiago está hablando acerca de esa sabiduría que es verdadera, espiritual, pero contra la otra sabiduría que es del mundo, ¿verdad? Y que se muestra de esta manera: celos amargos, contenciones en vuestro corazón, dice que se jactan y que mienten contra la verdad,
Y luego dice en el verso 15, esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, o sea, de Dios, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Entonces, no es sabiduría espiritual o verdadera. Recordemos un poco lo que ya hemos visto anteriormente. Bien, Santiago 3, verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esta es puramente humana y tiene que ver con aquellos que solo ponen sus ojos en cosas de la tierra, que no es espiritual y que pertenece a los demonios. Falsa sabiduría que no desciende de Dios. Si nos examinamos a nosotros mismos, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, ¿cómo vamos de acuerdo al examen? ¿Somos sabios de acuerdo a la sabiduría espiritual verdadera? ¿O estamos siendo sabios porque tenemos el conocimiento bíblico, pero aplicamos ciertas cosas solamente a nuestra vida? Todavía hay rivalidad entre nosotros, hay jactancias. Hermanos, todos, escuche bien, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todos un día admitimos que éramos bien pecadores y todavía lo somos, ¿no es cierto? Amén. Porque la Biblia dice que el que no peca, el que dice que no tiene pecado, pues que le hace a Dios mentiroso, pero no. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, un día nos reconocimos. Ahora, ¿merecíamos la gracia de Dios? No. Y todavía no la seguimos mereciendo. Pero somos necesitados de ella. Y ahora que ya somos perdonados, muchas veces, escuche bien, nos convertimos, y no porque Dios nos haya llamado a ser jueces de nuestro hermano, pero cuando levantamos nuestra mano para señalar a nuestro hermano su maldad o su pecado o su error o lo que haya sido, cuando estamos tomando esa actitud o esa postura de un juez, y el único juez es Dios. Y entonces ahí nosotros nos estamos convirtiendo como en Dios, porque estamos tomando esa posición. Entonces ahí es donde la Escritura dice que esta sabiduría, actuando de esta manera, es terrenal, es animal y es diabólica, y no es la que viene de allá arriba. Entonces, ¿se da cuenta cómo somos confrontados por la misma palabra? ¿Quién nos dio a nosotros ese papel de poder juzgar a nuestros hermanos? Ahora el apóstol Pablo dice que si vamos a juzgar, que lo hagamos con justo juicio. Porque claro, ¿verdad? Que aunque no somos perfectos, pero tenemos también la responsabilidad, escuche bien, la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos débiles en la fe. Aquellos que andan débiles, aquellos que no se pueden soportar solos, ayudarlos con nuestras oraciones, con nuestros consejos. A decirle, hermano, échale ganas, vamos adelante, ¿verdad? Ya vi de qué pata cojeas, pues órale, aquí te meto el hombro, vámonos. ¿Entiende? De eso se trata. Entonces, verso 16, quiero irme un poquito más rápido, porque dice, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay egoísmo, hay orgullo, hay rivalidades, contiendas, ambición personal, ¿verdad? Entonces no nos engañemos, ahí no hay más que obras malvadas. Hermanos, cuando conocemos la Escritura, escucha bien, cuando conocemos esta Escritura, nos damos cuenta, en cuanto usted comienza a escuchar hablar a alguien detrás de un púlpito, alguien que trae la Escritura, desde ahí usted puede ya discernir qué sabiduría puede tener este hombre, si solamente es para ellos mismos. Y es que en estos tiempos hay
han salido tantos movimientos, y me gusta hablar de ello para que la gente tenga los ojos abiertos y no se deje llevar por estas olas o movimientos que les llaman, ¿verdad? Entonces hay hombres que están predicando, están usando la palabra, pero la están usando para su propio beneficio. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de la prosperidad, y ya son décadas hablando de eso, décadas. Y muchas veces la prosperidad, el único que la experimenta son los líderes, los que hablan de ella. Pacta y hacen que el pueblo vaya y empeñe hasta lo que tiene, hasta las chanclas, ¿verdad? Tenga cuidado. El Señor no nos mandó a recaudar dinero, nos mandó a recaudar almas. Amén. Entonces, a veces es muy fuerte reconocer, ¿verdad?, de que muchos pasamos por esto. Pero escuche bien, cuando hay contiendas, ambiciones personales, a veces lo referimos solamente a las cosas económicas o al dinero, pero esto es algo que se tiene que ver también dentro de la familia, de los trabajos. Cuando tenemos discusiones con nuestros hijos, con nuestras esposas, o la esposa con el esposo, cuando hay desacuerdos en tu trabajo, en tu área de trabajo, con tus patrones, con tus jefes, te enojas, estás inconforme con tus compañeros, cuando te disgustas con algún hermano de la iglesia, cuando te molestas por alguien que te quedó mal, que no puedes entender, ¿verdad?, que como humanos, pues, ¿verdad?, nosotros, especialmente los hispanos, tenemos una muy mala, ¿cómo se dice?, dentro de nuestra cultura, como cultura, tenemos muy mala reputación. Llegamos tarde a todos lados. Y nos esforzamos por no llegar tarde al trabajo, porque entonces nos corren. Pero una cita médica, una cita aquí, una cita allá, hasta la iglesia. Entonces, como cultura tenemos pésimo esa parte, ¿verdad? Tratamos de romper con todo eso. Pero hablando de las contiendas en la que todavía nosotros incurrimos, esas, ¿cómo dice?, cuando perdemos el control, cuando todavía dejamos que salgan palabras o pensamientos ofensivas en contra, ya sea de la esposa, del esposo, los hijos o el compañero, etcétera, ¿verdad? ¿Qué sabiduría estamos usando ahí? Yo no creo que sea la sabiduría espiritual, no creo que sea sabiduría verdadera la que viene de Dios, cuando todavía perdemos el control, cuando todavía nos ofendemos. Tenemos que aprender, ¿verdad?, que hay una sabiduría que es terrenal y que no debe haber entre nosotros rivalidad ni orgullo. Y si va a haber orgullo, que sea orgullo del bueno. O sea, ¿verdad?, que servamos a Dios con esa humildad, con esa sencillez. Entonces, Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia. Es bueno que la palabra nos quebrante y nos muestre nuestra falta de integridad. Hemos hablado de la integridad, que es muy importante. Nos hace falta esto para aprender humildad y que Dios exponga nuestra vida, que necesitamos ser transformados por la gracia y por su misericordia. El resultado de actitudes egoístas serán caos, perversión. Santiago 3:17, ya estoy terminando. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, estos actos son actos de misericordia. Esto es hablar bien de los demás, es hacer bien a los demás,
y está llena de acciones justas y puras de compasión hacia los demás. Qué fácil es hacerle bien a aquellos que te hacen bien. Qué fácil es amar a aquellos que te aman, ¿verdad? Pero hay alguien que te hizo daño, pero un daño profundo. Alguien que te hizo mal, o alguien que todavía te hace mal. ¿Cómo reaccionamos? Nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda que no paguemos mal por mal y que no seamos vencidos por lo malo, sino más bien dice que si tu enemigo tiene hambre, que dale de comer y no te desquites echándole veneno. Si tienes sed, dale de beber. Ese es el fruto que el Señor quiere ver en nosotros. Dice que esa sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y que no, o sea, que todas esas cosas, mis hermanos, que vamos a hacer, las vamos a hacer, pero las vamos a hacer como acto de misericordia. Aquel que habla mal de ti, habla bien de él o de ella. Es hablar bien de los demás, es hacer bien a los demás. Dice que esta sabiduría está llena de acciones justas y puras de compasión a los demás. Y no dice que nomás a los que te aman o a los que tú quieres, sino a todos los demás, a tu prójimo. Se enfoca en ser compasivos y amor a los demás y produce buenos frutos. Y la Escritura nos dice que el árbol se conoce por su fruto. Y el fruto del Espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no hay ley en esta tierra que le diga no puedes sentir eso. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, nadie le puede impedir sentir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Ni actuar de la manera como la Escritura nos manda. Entonces, sin incertidumbre ni hipocresía, describe a alguien que ama y que confía en Dios y que es compasivo. No es alguien que es ingenuo, ¿ok? Sino que es alguien que entiende a veces que va a tener enemigos. Quizás para él no, pero hay personas que a él lo tienen como enemigo, sin embargo, él no lo ignora. No es ingenuo en ese sentido, sino que acepta y aún, ¿verdad?, no paga mal por mal. Y aunque no estén de acuerdo con él en algo, no importa. No tiene que estar enojado con aquellos que no están de acuerdo con él o con ella. Acepta que cada uno puede tener, ¿verdad? Es como en mi casa, mi esposa dijo, quiero pintar la casa. Dije, pues píntela. ¿Y de qué color? Yo, al final de cuentas, lo único que yo ocupo ahí es un lugar, un espacio donde dormir. Se acabó. Del color que ella lo pueda tener, no, yo no tengo problema con ello. Porque si me pongo, no, yo la quiero azul. Ahí ella dijo, no, así verdecito me gustó. Y aun cuando estuviéramos en desacuerdo. No necesariamente. No todos van a estar de acuerdo con nosotros, ¿ok? No todos. Pero no por ello tenemos que crear una rivalidad, sino más bien alguien que acepta sujetarse a Dios y que está bien si los demás tienen una opinión diferente, no tiene por qué pelear y puede confiar
puede confiar en Dios. A veces pasamos experiencia, mis hermanos, en la que muchas veces, escuche bien, yo no sé en cuántos de ustedes, pero por ejemplo hace algunos días mi amigo me dijo, bueno, voy a descansar a tu hijo, y le dije, tú eres el patrón, eres el patrón y eres mi amigo, y créeme que no, la decisión que tú tomes, siendo tú el patrón, yo no tengo que molestarme. Pero quizás el mundo actúa, yo a lo mejor, si no conociera a Dios, yo hubiera retirado mi amistad, me hubiera sentido ofendido, he dicho, venga mi amistad para acá, no mereces mi amistad, ¿no? Tiene que afectar eso, ¿entiende? Tenemos que aprender a amar aunque no nos amen. Entonces, Santiago 3:18 dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y justicia, escuche bien, tiene que ver con aquellas relaciones correctas hacia Dios y hacia los demás. Cosas que se hacen correctamente, aunque lleven pérdida para usted. En este país muchas veces acostumbramos mentir, a veces obligados. Les digo una de ellas, aquí para trabajar necesitamos un seguro. Yo tengo 24 años usando uno. Me estoy confesando, ¿no? Pero la justicia tiene que ver con aquellas relaciones correctas hacia Dios y hacia los demás. El hecho de que tenemos paz con Dios, eso nos lleva a mostrar amor y compasión hacia los demás. Por muchos años estuvimos manejando sin la autorización del Estado o de este país. Estábamos obligados. Bueno, fue una opción, ¿verdad? Primeramente fue una decisión de nosotros venir, fue opcional. Ya que vivíamos en este país, lo hicimos así, pero cuando el gobierno nos dio un permiso, inmediatamente fuimos, hicimos los trámites y lo obtuvimos. ¿Me entiendes? O sea, mientras tú puedes vivir en esa rectitud, pero para con Dios y para con los demás, hermano, tenemos que hacerlo. Porque dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este pasaje nos ha mostrado nuestra conducta, pero nuestra conducta es fruto de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo nos conocen en nuestro hogar? ¿Cómo nos conocen en nuestro trabajo? En nuestra área de trabajo. ¿Cómo nos conoce la iglesia? Muchas veces podemos fingir o poner una apariencia en un lugar, pero vivir una apariencia o ser reales en otro lado. Yo entiendo que hay familias que quizás en la casa no se llevan bien, que no debería de pasar, que cuando venimos a la iglesia es otra face. La Biblia nos habla acerca de eso. ¿Cómo es nuestra conducta? Si nuestra conducta es fruto de lo que hay en nuestro corazón. Este estudio comenzaba, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Demuéstrenlo por sus buenas obras. ¿Cómo vamos en el examen? ¿Quién es sabio? Quien es sabio es quien lo demuestra con su conducta. Pero su conducta es el resultado de lo que controla y gobierna su corazón. ¿Qué es lo que controla y gobierna nuestro corazón? ¿El amor de Dios, la misericordia de Dios? ¿O el orgullo y la rivalidad, el egoísmo, la soberbia, la altivez? ¿Qué es lo que gobierna nuestro corazón? Es en el corazón donde atesoramos lo que gobierna. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca.
También dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale del corazón. La integridad del hombre tiene que ver con su carácter. Lo creemos y decimos, lo enseñamos, y tiene que estar acorde con nuestras acciones y viceversa. Sabiduría verdadera o sabiduría terrenal. ¿Qué nos gobierna? ¿Nos gobierna Dios o nos gobierna nuestro orgullo? ¿Qué es lo que nos gobierna? Oremos un momento. Padre, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia, Señor. Dice Lamentaciones 3, 23 y 24 que es por tus misericordias que nunca decayeron, que son nuevas cada mañana, y es por ellas, Señor, que no hemos sido consumidos. Gracias, porque las haces nuevas cada mañana, Señor, y la compartes con nosotros. Perdónanos por todas las veces que hemos fallado. Perdónanos por no atender, Señor, no atender a la voz tuya cuando nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Quizá muchas veces nos hemos comportado como insensatos y hemos actuado sabiamente, pero con la sabiduría terrenal. Esa sabiduría que es, Santiago la describe como animal y diabólica, reteniendo entre nosotros todavía jactancia, orgullo, altivez. Perdónanos, Señor. En esta noche queremos ser diferentes. Enséñanos. Queremos, Padre Santo, volvernos de esos malos caminos, y queremos, Señor, tener vidas íntegras, llenas de buenas obras, viviendo, Señor, en esa perfecta justicia que tú demandas. Bendice a tu pueblo en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Quiero pedirle a mi hermano Raúl que nos dirija este tiempo de oración.